Compañeros, la reanudación de esta mesa de negociación se da unos días después de haber obtenido un amparo en contra de la resolución de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje que daba por canceladas las relaciones obrero-patronales entre Luz y Fuerza del Centro y el Sindicato Mexicano de Electricistas. Esta noticia caló hondo en el ánimo de toda la resistencia, porque después de ya años recibimos en la vía jurídica una justa resolución que deja vivo nuestro contrato colectivo de trabajo y que sin duda esta sentencia jurídica influye en el desarrollo de otras vías que a lo largo de los últimos meses hemos venido caminando para alcanzar una solución al conflicto. Este dato es importante para tomarlo en la consideración de un análisis que estamos forzados a hacer aquí, en este mitin, para ubicar cuál es la perspectiva futura de nuestro movimiento y de cómo alcanzar en esta etapa la suficiente cohesión y unidad que nos permita dar los siguientes pasos con firmeza para alcanzar la victoria. Ha sido un largo recorrido de lucha, de sacrificios y de aguantar una tras otra las resoluciones de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, maniatada por el Poder Ejecutivo y de los propios tribunales, como la misma Corte que convalidó el decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro. La Suprema Corte de Justicia dijo que el decreto era constitucional y que los derechos de los trabajadores quedaban salvaguardados y que estos deberían de exigirse en las instancias correspondientes. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje intentó, después de esa sentencia del 5 de julio que amparaba de nuestros derechos, coartarlos mediante el laudo que daba por terminadas las relaciones individuales y colectivas de trabajo. Actuaron en forma consecutiva desde el Poder Judicial y de la Junta para acabar con nuestro movimiento, y nuestro movimiento tuvo el mérito de afrontar estos golpes jurídicos con la movilización y con recursos de amparo que hoy, después de 2 años de haberse interpuesto en septiembre del 2010, días después de que la Junta, el 31 de agosto del 2010, daba por cancelada la lucha del sindicato, hoy tenemos ese amparo que es oxígeno, que es energía y empuje para nuestro movimiento, y de eso debemos de partir para hacer el análisis. Hoy una solución jurídica hacia la figura del patrón sustituto es posible. Falta conocer el englose de la sentencia del segundo tribunal colegiado de circuito en materia del trabajo que nos otorga el amparo de la justicia. Faltan unos días para conocer cuál es el alcance de esta sentencia, a qué instruye a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, y tenemos depositadas ahí grandes expectativas de que podamos dar un salto cualitativo en la vía jurídica. La vía jurídica hoy es un tema recurrente en las pláticas entre trabajadores en resistencia, pero tenemos que ser pacientes, compañeros, y esperar. Será por ahí de los primeros días de octubre cuando conozcamos
cuestionamos el alcance de esta sentencia que nos favorece de entrada. En el terreno legislativo hemos reactivado nuestras iniciativas para promover la creación de un nuevo organismo público que suministre energía eléctrica en la zona centro del país, con los 16.599 trabajadores en resistencia y con nuestro contrato colectivo. Hubo cambios importantes que surgieron de haber abrazado la cuarta vía, de haber desarrollado un activismo político electoral como electricistas para reposicionar nuestra fuerza en el Congreso de la Unión, y alcanzamos dos objetivos. Uno, lograr una derrota histórica del Partido de Acción Nacional, y segundo, por la cuarta vía, crear una nueva correlación de fuerzas en el Congreso de la Unión. Hoy el Frente Parlamentario de Izquierda tiene el compromiso de hacer avanzar nuestra iniciativa en la Cámara de Senadores y en la Cámara de Diputados, de darle el seguimiento a toda la opacidad en el proceso de extinción de Luz y Fuerza, de poner en claro la ilegalidad del contrato de comodato entre el SAE y CFE, de poner en claro las cuentas públicas de cómo se malversaron recursos, infraestructura y bienes nacionales en un proceso de extinción que se convirtió en una verdadera rapiña para Comisión Federal de Electricidad y los subcontratistas que usurparon ilegalmente nuestro trabajo. Tenemos entonces dos vías que se han reactivado. Y la tercera vía, la mesa de negociación con un gobierno en extinción, porque solamente le quedan prácticamente 2 meses más de gobierno para dejar el poder y dejar un conflicto que no han sabido solucionar por la vía del diálogo y la negociación. Nosotros estamos aquí en la mesa porque entendemos que hay aspectos importantes que tenemos que abordar, aún con estos que ya se van como víctimas del castigo del pueblo a estos malos gobiernos. Tenemos el tema de nuestros compañeros presos políticos, el tema de la retención y devolución de las cuotas sindicales de nuestros compañeros jubilados al sindicato. Tenemos el tema que es central para nosotros de regresar a trabajar, y como lo hemos dicho en la difusión y lectura de la minuta del 13 de septiembre, se han agendado propuestas de un lado y del otro para regresar a trabajar. El gobierno de Felipe Calderón no modifica su postura en cuanto a negarnos en la mesa de la negociación lo que nosotros podemos alcanzar por la vía jurídica, la figura del patrón sustituto, e insisten en sus propuestas que habremos de discutir en nuestra Asamblea General para determinar el rumbo de esta recta final de la negociación con un gobierno que se va. Pero la gran virtud, compañeros, de la minuta del 13 de septiembre pasado es el hecho de que nuestra demanda, nuestra vía de negociación política se engancha en la transición de cambio de gobierno al que viene, al que quiera que sea, que tendrá que respetar institucionalmente los acuerdos para encontrar una solución definitiva
al conflicto. Tenemos vías de solución y no tenemos que desesperar, tenemos que apretar en un contexto político nacional hoy signado por la intención del gobierno de acabar prácticamente con el derecho laboral, de negar mediante una reforma impuesta las conquistas históricas de los trabajadores mexicanos, de negar para toda la clase obrera los beneficios de la contratación colectiva, de anular por la fuerza la libertad sindical, de restringir el derecho de huelga y de legalizar lo ilegal como es el outsourcing, la inestabilidad en el empleo, el pago de salario por horas y toda esa serie de iniciativas que se están discutiendo a puerta cerrada, a espaldas de los trabajadores en la Cámara de Diputados y que en unas horas más van a querer imponerle al conjunto de la clase trabajadora. Hoy la clase trabajadora de México ve en el Sindicato Mexicano de Electricistas un ejemplo de lucha, un ejemplo de cómo defender nuestras conquistas. Cuando nosotros decidimos no liquidarnos, quedarnos a resistir, fue también porque decidimos defender nuestro contrato colectivo de trabajo. Hoy los contratos colectivos están en grave peligro y el golpe al ESME se visibilizó como el preparativo para dar este gran salto cualitativo en las prácticas patronales que niegan el derecho laboral en nuestro país. Y han preparado este golpe, escalando golpe tras golpe, mineros, ESME, Mexicana de Aviación, y todos estamos aquí resistiendo todos esos embates. Lo hemos sabido hacer, lo seguiremos haciendo. Pero hoy, compañeros, estamos en otra condición distinta al comienzo. Hemos dicho que nosotros queremos cruzar el río y estamos a punto de lograrlo, pero se requiere del empuje y de la fuerza, de la unidad y la movilización de nuestro sindicato. La mesa de negociación por sí misma no nos da una respuesta automática. La lucha legal por la vía jurídica no nos da una respuesta en forma automática. Tiene que ser la movilización y la unidad de nuestro sindicato la que nos lleve a buen puerto. Y estamos cerca de lograrlo, compañeros. Aquí acotamos las posibilidades de la mesa de negociación, en tanto que el gobierno saliente, conforme pasan los días, pierde cada vez más capacidad de maniobra y más poder. Pero podemos insistir en cuestiones que son de valía para el fortalecimiento de nuestra lucha, como es la libertad de nuestros compañeros presos políticos y algunos asuntos de gestión contractual para nuestros compañeros jubilados. La lucha no se acaba aquí, compañeros, tampoco comienza aquí. La lucha está por terminar con la victoria del Sindicato Mexicano de Electricistas. Yo los conmino, compañeros, a que demos ese esfuerzo final para alcanzar la victoria. La victoria está cerca, pero va a depender de nosotros que podamos arrancársela a estos oligarcas que se han adueñado del país para destruirlo, para despojarlo de su soberanía y para acabar con los sindicatos democráticos de la clase obrera. Estamos cerca, compañeros, y hay que avanzar sin vacilación hacia la victoria. ¡Que viva el Sindicato Mexicano Electricista! Compañeras, compañeros, primero nuestro reconocimiento a esta convocatoria a la reanudación de la mesa en gobernación, que varios de los que están aquí han estado desde la mañana en la Cámara de Diputados
también haciendo acto de presencia y presión a esos diputados del PAN y del PRI que quieren acabar con las conquistas históricas de la clase trabajadora. Y en ese contexto y en esta lucha de clases hay caídos, compañeros, pero hoy cayó uno del otro lado. ¡Qué bueno! ¡Faltan más! Ya no vieron extinguir al ESME, como tampoco lo verá el gobierno de Felipe Calderón, camaradas. Hoy la situación del ESME es distinta. Quien diseñó la estrategia jurídica fue Javier Lozano, utilizando desde el Ejecutivo Federal, crearon una comisión interinstitucional para observar la parte legal y él fue el que diseñó esa ruta. Primero negarnos la toma de nota para dejar sin defensa jurídica al ESME en lo que ya preparaban como un golpe de Estado al Sindicato Mexicano de Electricistas. Después, el saqueo de las instalaciones del ESME por parte de los traidores que sacaron los libros de actas de acuerdos, las actas de la Comisión Autónoma de Justicia, todos los archivos del tema financiero del ESME, fue también diseñado por Javier Lozano. Y desde la Junta Federal, hoy lo argumentábamos aquí, en el tema de las cuotas sindicales, que lo debe de hacer el SAE para retener, y dicen es que el SAE no es patrón. Y entonces, ¿por qué nos demandó la terminación de las relaciones individuales y colectivas si no es patrón? Quien diseñó eso fue Javier Lozano. Puso a trabajar a la Junta Federal rápidamente para que esa demanda prosperara, y en el laudo del día 30 de agosto del 2010 lo festejaba Javier Lozano diciendo: ya se terminó el contrato colectivo, ya no tiene nada que hacer. Y prácticamente recién con el amparo directo promovido, y que también promovió ahí o estuvo Javier Lozano apretando a los magistrados a que saliera en favor de ellos, fue el momento que dijo la Corte: ya estuvo bien de que nosotros estemos cargando con todos estos problemas que ha generado este gobierno que ya se va. Por un lado, el conflicto social con los electricistas, por otro lado, mancha y mancha al tigre que es la Corte. Hubo un momento entre la presión del ESME, recuperar algo de credibilidad a la Corte, y el amparo se resuelve en favor del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y la estrategia de Calderón y Lozano fracasó, compañeros. La condición es distinta al ESME. El contrato colectivo está vigente. El registro del ESME, que es de los más longevos, el 760, ese registro hicieron creer a la población que éramos un sindicato de empresa, y en el registro está: somos un sindicato de industria. Mientras esté la industria eléctrica, va a estar el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Hoy tenemos la representación legal de los 26 miembros del Comité Central y comisiones autónomas. Ayer estuvimos en la Junta Federal de otra de las demandas que presentó el que hoy está en el reclusorio Oriente,
ex tesorero, todavía demandando que no procede la toma de nota de la reforma de estatutos. Ayer prácticamente les desecharon sus pruebas. Pensábamos que la audiencia se iba a llevar del reclusorio Oriente, pero se presentó Gustavo Lugo, se presentó Alfredo Ríos, luego se presentó otros dos más, Gustavo Lugo, Alfredo Ríos, se presentó uno de Javier Castro también, y otro, el Jorge, un jubilado también de agencias. 4 se presentaron jubilados, imagínense. Jorge Ramírez y con un abogado. Imagínense qué calidad moral el que fue procurador de la Comisión Autónoma de Justicia como Gustavo Lugo, todavía obedeciendo a los intereses del gobierno. Les desecharon sus pruebas. Su demanda no prospera. Y sobre todo, queda muy claro la intromisión del Estado en la autonomía del sindicato. Dice el de la Junta, el presidente o de esa Junta de Asuntos Colectivos, dice, pues ya nos ganaron. Esperamos a que llegue la notificación del colegiado y la Junta tendrá que resolver. Y así es, ¿qué es lo que tienen que resolver? La materia de trabajo persiste, el contrato está vigente, tenemos la representación legal, lo que sigue es la recuperación de nuestra fuente de trabajo, camaradas. Eso es lo que sigue. Y para que eso avance tenemos que organizarnos perfectamente. Su mensaje del secretario general del SUTER, Víctor Fuentes del Villar, dice: nos hicimos muy amigos con Calderón porque nos pidió apoyo para ir en contra del ESME. Y lo dijo en su videoconferencia. Como ya no prospera entonces terminar con el ESME, el convenio de delimitación de zonas sigue vigente, compañeros. Sigue vigente. ¿Qué sigue? Organizarnos. Vamos a discutir con la Comisión de Trabajo para poder, a partir de la próxima semana, ir a entregarles un documento a cada uno de los esquiroles de la CFE que se tienen que ir de nuestra zona, camaradas. Esa materia de trabajo es nuestra. Y ahí vamos a requerir el apoyo de todos los trabajadores, de nuestros compañeros jubilados, de nuestros familiares, de otros sindicatos, porque para hacer valer la ley hay que movilizarnos, compañeros. Su estrategia les fracasó. Lo hemos dejado claro en la mesa. La minuta que se firma prácticamente dice es continuar en las reuniones hasta alcanzar un acuerdo entre las partes. ¿Y con quién se firma? Con los titulares de la Secretaría de Gobernación, el titular de la Secretaría de Energía, el titular de la Secretaría de Hacienda, los titulares del SAE y cualquier otra dependencia que se convoque. Es con las instituciones. Dijimos claro hasta dónde pueden resolver antes de que se larguen. Y entonces mañana a las 6 de la tarde entregarán una propuesta para el regreso al trabajo en su esquema de pymes y empresas y demás, que vamos a recibir mañana a las 6 y lo vamos a llevar a la asamblea, compañeros. Y tenemos que ocupar nuestro territorio. Nuestro territorio. Todas las propuestas que el gobierno haga es sin desistirnos de nuestras demandas. De ninguna. Antes era la condición. Hoy hay un caso, por ejemplo, en Necaxa,
fue comentado y además fue demostrado por el sindicato el día de hoy que hay un presupuesto de inversión de este año por más de 2,000 millones de pesos. Con ese dinero es suficiente para la reinstalación de todos los trabajadores. Recurso hay, compañeros. Lo que ha faltado por parte del gobierno es capacidad para resolver no nada más el conflicto del SME, sino todo el conflicto que hay a nivel nacional. Y anda en Nueva York paseando y se lleva una flotilla de aviones para su resguardo, y todavía muy valiente dice: el sindicato de educación en México es muy corrupto. Dice, y el otro, que es la coordinadora, son más. Ahora sí ya se pone al brinco con los sindicatos, cuando fueron utilizados los sindicatos corporativos para que se robara la presidencia en el 2006. Como ya se va, dice, pues ahora sí muy valiente, desde Nueva York les declaro la guerra a los otros. Entonces lo que sigue es recibir mañana el documento. Por la tarde vendrá una comisión del Comité Central, lo bajaremos con los repres y lo llevaremos a una asamblea general. Sigue también la movilización del documento que vamos a notificarle a todos los contratistas de la CFE que están en nuestros centros de trabajo, compañeros. Pero vamos a hacerlo ordenado y sin engancharnos a los golpes, porque eso es lo que quieren ellos, que nos enganchemos. Si nos encabrona, claro, compañeros, pero hoy hay que actuar en defensa de nuestra materia de trabajo. Tenemos los documentos para hacerlos valer y será con la movilización. También aquí queremos señalar que el avance en el día de hoy tiene que ver con la libertad de nuestros compañeros presos políticos. Ayer se hizo ya la audiencia de los careos procesales que faltaba para los 10 compañeros que están en el reclusorio Oriente. Primero argumentaba la CFE que el ingeniero que los acusa que estaba enfermo de la cabeza, que le había dado un infarto cerebral. Después decían que no existía en el padrón o en la lista de trabajadores de la CFE. Y después ayer ya lo presentaron, y lo presentan rapado y rengo, y vio al compañero Blas en la audiencia, dice, él fue el que me golpeó y me bajó de la camioneta, cuando en la declaración del fuero común dijo que había sido el compañero Burgos. Imagínense las contradicciones. Y ese mismo señor acusó a varios compañeros en otros juicios, pero iba resguardado, salió de la audiencia y salió caminando ya bien. ¿Qué es lo que sigue? El jueves los abogados de la defensa van a presentarle al juez el cierre de la instrucción. ¿Y cuál es el compromiso de Gobernación? Que las conclusiones que debe de presentar la parte acusadora, que es la PGR, a través del Ministerio Público, deben de ser lo mismo que para Blas. Absueltos los compañeros del reclusorio Oriente, camaradas. Lo mismo para Miguel Márquez Río. Pues el único delito que hemos cometido es defender la legalidad y el Estado de Derecho en nuestro país. Lo único que hemos hecho es defender el contrato colectivo de trabajo. Hemos defendido a nuestro sindicato. Ya estamos defendiendo la industria eléctrica y defendiendo la fibra óptica, que no se le entregue a los amigos de Felipe Calderón. Por defender los intereses de la nación, hoy nuestros compañeros están en las cárceles del gobierno.
otra parte importante también. Se resuelven algunas otras cosas de las jubilaciones pendientes de compañeros por incapacidad, por riesgos de trabajo, por retiros forzosos, y estamos también argumentando del tema de las jubilaciones, las 1.300 jubilaciones que fueron presentadas, donde sumando la antigüedad del conflicto alcanzan en términos del contrato colectivo de trabajo. ¿De dónde se paga la jubilación? Del propio dinero que hemos ahorrado durante años, compañeros, del Fondo de Previsión Social, que también es otro dinero que quieren quedarse. Si sabemos cómo está estructurado el contrato colectivo, la cláusula 64, desde el primer día que entras a trabajar, te están descontando para ese Fondo de Previsión Social y el Fondo del Seguro Sindical y el Fondo de Programa Habitacional, son dineros de los trabajadores, y esa es otra parte importante de la resistencia. Pensaba Calderón y Lozano que nos íbamos a ir todos, que iban a poder acabar con el organismo descentralizado, que iban a poder acabar con el sindicato, con el contrato, y de paso, dice, nos llevamos su fondo de previsión social para que a los jubilados ya no se les pague como al contrato colectivo, sino se vayan a una lista de pensionados. Pues se equivocaron. Hoy la lucha es porque se le restituya todos los derechos a los jubilados del Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas, conforme al contrato colectivo de trabajo. Bueno, no a todos, hay unos que no se la merecen, como los que fueron ayer, imagínense. Estamos peleando porque se respete el contrato colectivo, la cláusula 64, y estos jubilados, Gustavo Lugo y otros, yendo a ir en contra del sindicato, del que les dio de comer. Imagínense. No puede ser, compañeros, pero siempre en la historia de la humanidad y en nuestro país siempre ha habido traidores, camaradas, pero son los menos y van a pasar a la historia del sindicato como eso, como traidores. Y aquí vamos a seguir nosotros hasta alcanzar la victoria, camaradas. Nos queda muy claro qué tareas tenemos entonces a lo inmediato. Mañana está la reunión de jubilados a las 12 del día. Otro grupo del Comité Central estará en un foro en la Cámara de Diputados en rechazo a la reforma laboral. Ahí seremos ponentes. Y los que les pedimos que por todos nuestros medios hagamos la labor de la movilización del próximo jueves. Es de suma importancia la movilización. Hoy no nada más estamos nosotros. Hoy, si vieron, ya en Michoacán pararon varios sindicatos. La sección 18 tiene un paro de 72 horas. En Cuernavaca pararon. Están en Puebla las movilizaciones, en Hidalgo, en el Estado de México. Se está levantando el movimiento obrero de este país, camaradas. Los jóvenes se están levantando porque esa reforma a la Ley Federal del Trabajo es en contra de los nuevos trabajadores que son los jóvenes. Les hemos insistido que el golpe al SME era el preámbulo para la reforma laboral. Muchos dirigentes no la creían y no quieren entonces comprender que si no nos juntamos y levantamos la protesta, los empresarios van a conseguir lo que han buscado por décadas: acabar con todas las garantías individuales y colectivas producto de la Revolución Mexicana. Eso no lo van a ver esta oligarquía, ni tampoco Felipe Calderón. Traen un proyecto ya de dictamen, dicen que lo van a sacar el jueves. No es la última instancia. Tenemos que observar el sentido del voto de cada uno de los diputados para ubicarlos en su distrito, para
para hacerlos que rindan cuentas. De ahí se viene al Senado, camaradas, la iniciativa si la pasan allá. Y si la pasan, estamos de vecinos, compañeros, y ahí les damos la pelea el Sindicato Mexicano de Electricistas, camaradas, contra la reforma laboral. Lejos que busquen modificar la ley, vamos a exigir que se cumpla, camaradas. No se está cumpliendo, la están pisoteando con las organizaciones corporativas de la CTM, del Congreso del Trabajo, de sindicatos como el SUTER y algunos otros. Nos corresponde seguir dando la pelea. Estamos seguros que vamos a poder alcanzar mejores condiciones en la movilización. Por eso decirles a todos los repres, a los jubilados, hagamos la labor de la movilización del jueves. Es a las 4 de la tarde del Ángel de la Independencia hacia el Congreso de la Unión. Todos como un solo hombre. Nos organizaremos las siguientes horas para el procedimiento de las visitas a los centros de trabajo de Luz y Fuerza del centro, para poder explicar que lo que sigue es que los trabajadores del SUTER se tienen que largar, camaradas. Y debe de quedar claro para el próximo gobierno que van a imponer, que ya están preparando la parafernalia, que el conflicto del ESME está vivo, que se tiene que resolver por bien de mantener la paz en este país. Ya les aguantamos casi 3 años. Lo que sigue para mantener la paz es la devolución de la fuente de trabajo, el respeto al contrato colectivo y el respeto al Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Que viva la resistencia! ¡Viva! ¡Que vivan los presos políticos! ¡Viva! ¡Que viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva! Muchas gracias. ¡Aquí se ve la fuerza del ESME! ¡Aquí se ve la fuerza del ESME! ¡Aquí se ve la fuerza del ESME! Nada más una precisión.